El Instituto de Negocios Amway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Pues para nosotros, como decíamos ayer, es un tremendo privilegio estar compartiendo aquí con ustedes. Una de las cosas que tiene maravillosa esta oportunidad, y eso vamos a hablar hoy, es que tú vas a encontrar las debilidades tuyas en fortaleza en otros. Y yo no creo que exista en el mundo una cosa como esta, donde tú puedes sumar talentos, nadie entra en competencia. Si esto fuera un negocio tradicional o una empresa tradicional, y tú fueras el presidente, y hay alguien con más talento que tú, que está dispuesto a hacer tu trabajo por menos dinero, pues tú sustituyes a esa persona, ¿sí o no? Y ya creas un problema familiar, aquel lo botaron del trabajo, deprimido, y entonces tú lo sustituyes contento por un tiempo hasta que te sustituyen a ti, ¿sí o no? Y así es la vida en un ciclo tradicional. Esto ha roto con todos los esquemas tradicionales del capitalismo tradicional, porque aquí se suman los talentos. ¿Qué quiere decir? Que tú entras aquí con tu inventario, con tus condiciones, con tus cualidades, pero tú no sustituyes a nadie, tú vienes a enriquecer a un equipo. Y yo siempre le digo a Leiti, si la gente se detuvieran a pensar detenidamente en la magnitud y lo que representa esto como oportunidad de vida, yo creo que todo el mundo pararía haciendo esto. Yo no creo que exista algo más afín a las necesidades de un ser humano que comprender la naturaleza de este negocio. Yo veo que después de 50 años, yo creo que cuando Richie Voss empezó este negocio, yo me imagino que él era un niño, no había nacido, no sé en el año 59 qué edad tendría, pero después de 50 años hay gente escribiendo libros sobre esto, y yo siempre le digo a Leite y a mis amigos en el negocio, el único problema es que quienes han escrito los libros, excepto Mario, no han hecho este negocio. Entonces hay un valor en esto, que es el valor agregado, este valor que estoy hablando, porque una cosa para Kiyosaki es muy fácil, o para Charles King, hablar de la parte del marketing, de la parte de lo que representa como tendencia, de la parte técnica, de la parte de los números, pero el día que nos toca escribir el libro para darle continuidad a lo que han hecho ya algunos, yo creo que hay que incorporar algunos capítulos, y uno de los capítulos es cómo en este negocio tú entras, aporta tu talento, fortaleces el equipo y no entras en competencia con nadie, porque esa computadora que tiene tu número te va a pagar a ti según lo que tú merezcas. ¿Sí o no? Ahora yo lo que quiero es compartir un poquito mi visión y Leiti de cómo nosotros vemos este asunto. Yo digo, bueno, y si esto es tan lindo y si Amway es tan increíble oportunidad, ¿por qué no todo el mundo la hace? ¿Se han preguntado eso alguna vez? ¿Cómo es que yo me siento todos los días frente a alguien y unos lo entienden y otros no? Y unos lo ven y otros no. Bueno, la realidad es que todo el mundo ve algo. Pero hay un divorcio normalmente entre lo que la gente ve y la realidad. En la medida que nosotros tengamos información, podemos hacer coincidir lo que vemos, nuestra percepción, con la realidad. Por ejemplo, quiero explicarle un poquito esto porque creo que va a ser bien ilustrativo y nos va a ayudar un poquito a entender este asunto para quedarnos para siempre. No importa lo que sea Amway para la construcción de tu negocio, lo que importa es lo que la gente vende, lo que tú le dices de Amway. Porque al final Amway yo no creo que haya llamado nunca a nadie para explicarse él mismo el negocio. No creo que Rich haya llamado a nadie de tu grupo, ¿sí o no? Ni Doc DeVos, ni ningún empleado de Amway. Amway es una entidad ahí a tu disposición y nosotros podemos hacer uso de ella o para rajarnos o para hacernos ricos y millonarios en el negocio. Pero fíjate que Amway es una realidad para todo el mundo en igualdad de condiciones. Amway, nosotros nos toca descubrirlo. No es cuestión de que yo voy a entrar a Amway porque me lo dijo un amigo y me voy a quedar en ese canal. No, a ti y a mí nos toca descubrir qué es lo que puede representar Amway para nuestras vidas. Y yo creo que ahí es donde mucha gente falla, en que no se toma el tiempo de descubrir la realidad de lo que puede representar una oportunidad como esta para nuestras vidas, de lo que significa en todas sus aristas. Porque Amway no es solamente una manera de ganar dinero, es una manera de crecer como persona, es una manera de tener amigos, es una manera de pertenecer a una familia global, es una manera de vivir positivo, es una manera de encontrarle sentido a la vida. Entonces Amway no es solamente el detergente. Ahora, si lo que las personas ven de Amway es una arista, no se han dado cuenta de la magnitud. Y yo creo que lo más importante entonces, fíjense, lo más importante entonces es que tú y yo estemos lo suficientemente preparados para poder interpretar correctamente y transmitir y comunicar ese mensaje.
¿A quiénes nos toca interpretar esta realidad? A ti y a mí. Y si tú y yo la interpretamos, pero no la sabemos comunicar, tenemos un serio problema. O sea, que no basta solamente con interpretarla y descubrirla, sino es necesario también comunicarlo. Y ahí es donde viene el programa educativo. Hay gente que me dice, pero ese negocio es leer libros, ese negocio es escuchar CD, ese negocio es ir a eventos. No, este negocio no es nada de eso. Ahora, sin nada de eso, es muy difícil que tú puedas descubrir la realidad de Amway. Si tú ni siquiera a veces leemos el manual de reglas y conducta de Amway, y a veces no sabemos ni siquiera las cualidades que distinguen los productos de Amway de los productos de la competencia. Entonces, en otras palabras, yo veo a Amway como algo así. La oportunidad la veo como que a ti te den un jet privado con todo el potencial para viajar a donde tú quieras en el mundo, pero que tú no sepas manejarlo. Si tú te montas en un avión y nunca has practicado, nunca has estudiado, nunca has recibido información, no sabes cómo manejar esas computadoras ni ese... ¿Qué pasa si tú te montas e intentas arrancarlo? Te estrellas antes de levantar el vuelo, ¿sí o no? Y entonces muchas personas quieren conducir ese jet, en el caso de Amway, sin prepararse, sin educarse, sin entrenarse, sin asociarse. Antes de darte a ti ¿cómo es? Antes de tú ejercer como piloto solo de un avión, tienes que llevar unas cuantas horas de vuelo con algún entrenador. ¿Es verdad o mentira? O a ti te dicen, bueno, ya tú pasaste el curso en teoría, móntate en el avión y dale. No, la vida no funciona así, ni nada funciona así. Entonces hay un proceso, este negocio tiene 3 etapas básicas que yo las describo. En la etapa de resistencia, que es cuando uno empieza el negocio, es vulnerable a todos los virus negativos allá afuera. ¿Sí o no? ¿De qué depende de que una persona cuando entra en negocio sobreviva? De las vacunas que tú y yo le pongamos. ¿Es o no es? Ahora, si tu niño está vulnerable al sarampión y tú no quieres vacunarlo, él sigue siendo vulnerable al sarampión. O tú coges al niño y le dices, mira, como tú no quieres vacunarte, yo no te voy a vacunar. ¿Tú harías eso? ¿Verdad? Tú le dices, no, mira, mijo, te va a doler un pinchazo rápido, pero es mejor el pinchazo, ¿sí o no? Que nunca, para garantizar que nunca te dé el sarampión. ¿Qué nos ocurre a nosotros? Que nosotros tratamos a las personas con un nivel de benevolencia. Entonces le decimos a las personas, mira, esta es la oportunidad. ¿Y cómo lo vas a hacer? Y entonces la persona te empieza a decir cómo él la va a hacer. Pero él no sabe hacer esto. Entonces el manual del jet lo crean ellos. Y tú te contemplas como ellos lo crean en vez de decir, espérate, que esto ya tiene escrito un manual. No es cuestión de que tú vengas. Bueno, si tú quieres hacerlo así, yo veo que tú trates de despegar ese jet de esa manera y yo observo cómo tú lo haces, pero esto en realidad tiene un manual que tiene más de 50 años funcionando. Y nos toca descubrir la realidad, porque mientras tú y yo no descubramos la realidad, la verdadera realidad, y entonces estemos viendo una imagen y esa imagen no coincida con la realidad, pues tú y yo tenemos un problema. Y es que Amway para todo el mundo no es lo mismo, aunque Amway para todo el mundo es lo mismo. Te repito esa jerigonza. Amway existe en igualdad de condiciones y en sus valores, sus principios, sus productos y su infraestructura para todos nosotros y todas las personas en el mundo donde existe el negocio. La diferencia no está en Amway, está en lo que nosotros interpretamos por la falta de información, por no entender la necesidad de descubrir la realidad de lo que representa eso en nuestras vidas. Y ahí es donde está el papel de nosotros como profesionales del network marketing en esta industria. ¿Comprende? Por ejemplo, hay gente que se asustan cuando le hablan de otro multinivel. No podrán haber todos los multiniveles del mundo, ¿sí o no? ¿Verdad o no? Aquí no existe gente que dice, no, yo hago un negocio como Amway, pero mejor. Entonces tú le dices, ¿y qué es lo que tú comercializas? Dice, no, yo vendo unos productos, suplementos nutricionales. Y entonces tú le dices, pero tú dices que es como Amway, pero mejor. Sí, es como Amway, pero mejor. Entonces tú le dices, ¿es Nutrilite? No, no es Nutrilite, es otra cosa. Pues entonces no puede ser como Amway, pero mejor, porque Nutrilite, independientemente de Amway, es la líder mundial de suplementos nutricionales. Entonces, el novato en la etapa esa de resistencia se asusta por cualquier cosa, ¿sí o no? Cuando tú te asustas es porque tú tienes falta de información. Es que yo creo que a la gente tú le explicas el negocio de Amway y hay algunos eruditos que dicen, wow, qué idea más buena, yo voy a vender pirulí con eso. O sea, en vez de meterse en el negocio de Amway, lo que quieren vender flores.
a través de un multinivel inventado hasta que el FBI en Estados Unidos descubre que no es una cosa legal y lo saca del mercado. O si es legal, fantástico. Entonces tú te das cuenta que lo que la gente tiene es una percepción ajena a la realidad. ¿Y cuál es el papel tuyo y mío? Sincronizar eso. Nuestro papel como profesionales de esto no es asustarnos con cualquier disparate. Amway es el network marketing número 1 en el mundo, pero tú tienes que estar tranquilo. Tú no puedes convertirte en que yo soy un fanático sin argumento. Tú tienes que decir, no, yo te puedo demostrar por qué lo que nosotros hacemos tiene sentido y por qué vale la pena hacerlo y hacerte un profesional de esto a través de la educación. Tú no puedes conseguir ningún resultado mientras tú estés asustado cuando voy a explicar el plan, que en vez de dar el plan lo que parece es que estás pidiendo permiso. ¿Verdad que tú conoces gente que así? En vez de decirle, mira, esto es lo que está ocurriendo, y con la actitud correcta, explicar la oportunidad y contestar preguntas, entonces lo que empieza es, ay, este hombre lo aceptará o no lo aceptará. Yo no importa si tú lo aceptas o no, esto es una realidad. Si tú tienes la actitud correcta, tú no tienes que estar preocupado. ¿Verdad que hay gente que ven lo mismo, pero ven cosas diferentes? Si tú quieres hacer un chiste en un grupo de amigos, tú vas a ver que un grupo se va a reír y el otro no se va a enterar lo que pasó. ¿De qué depende de eso? Te voy a decir de qué depende de eso, según la observación Leite mía. Tienes que descubrir a veces. Eso depende de la comunicación, y la comunicación está formada por dos partes. Ok, déjame no confundirte, porque yo estoy un poco matemática, pero me gusta simplificar las cosas. Mira, estamos hablando que la mayoría de las personas no hace Amway, no por Amway, sino por lo que ellos perciben del negocio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora yo te voy a tratar de desglosar en esta etapa, porque hay personas que ven una cosa y otros ven otra, siendo Amway una oportunidad para todo el mundo. Bueno, eso depende, número 1, de lo que tú comunicas, Amway es un negocio de venta. Amway es un negocio de detergente. Amway es un negocio en el internet. Amway es un negocio que tú buscas gente y ganas dinero. Bueno, Amway no es nada de esas cosas separadas. Amway es todo. ¿Sí o no? Pero si tú te dedicas a hablar de una cosa nada más, entonces hay otra cosa que influye en el proceso de comunicación, que es lo que tú comunicas y lo que la persona, por su programación, por sus creencias limitadoras, por su pasado, cree. ¿Entendieron esa parte? Fíjate que trato de desglosar porque hay personas que no lo hacen. Hay personas que no lo hacen por estas dos razones. Lo que tú comunicas y lo que ella percibe de lo que tú comunicas. Y las dos cosas se resuelven con educación. Como único tú descubres una realidad es estudiándola. ¿Me entiendes? Ahora, si yo me siento frente a alguien y me dice cualquier disparate del siglo, algo así como que Amway estuvo metido, eso no funcionó, y no sé quién yo conozco que estuvo en Amway y fracasó, y mi mejor amigo también lo hizo, pero no tuvo éxito, entonces tú lo que tienes que decirle a esa persona, no hay ningún problema, yo te entiendo, yo sé cómo tú piensas, yo también me sentí igual. Pregunta, ¿tú podrías sentarte conmigo para yo enseñarte todo lo que yo he descubierto de esta oportunidad? No, ahí se tronchó todo. ¿Por qué? Porque si ya la comunicación de mí hacia ti no funcionó porque tú tienes determinadas creencias y arriba de eso tú no estás dispuesto a informarte, yo estoy literalmente perdiendo el tiempo. ¿Qué le pasa a una persona novata en este negocio? Hasta que él no lo entienda, no paro. Y entonces esa persona, aparte de que no quiere hacer Amway, entonces se pone a hablar mal de nosotros. Oye, me tiene loco ese tipo. Y me llama, y yo no quiero escuchar. Señores, tenemos que entender una realidad. ¿Verdad que no todo el mundo va a hacer Amway, sí o no? Entonces, ¿por qué tú te vas a trabar con alguien que no lo va a hacer? O que no lo quiere escuchar. Hay gente que me dice, sí, pero si fueras tú, a lo mejor te escuchara. Bueno, déjalo que él haga con quien quiera escucharlo, entonces. ¿Por qué complicarnos la vida? Y en vez de buscar a la persona que va a ser receptivo. ¿Sí? A ver, ¿a quién le gusta trabajar con alguien que no lo quiere escuchar? A nadie. ¿A quién le gusta trabajar con alguien que te está desafiando? ¿A quién le gusta trabajar con alguien que es un autosuficiente, que se lo cree todo y no sabe dónde está parado? ¿A quién le gusta trabajar con alguien así? Yo le digo a las personas a veces, mira, tú a lo mejor sirves para esto, sí, pero tú vas a entrar con otro. Conmigo tú no vas a entrar, yo no te quiero tener ni a mi lado. Porque yo quiero hacer esto en alegría, bailando y todo, tú eres muy amargado. ¿Cómo que amargado? Y sí, bueno, tú búscate un amargado que te auspicie, pero yo... ¿La realidad cuál es? La realidad, para estar claro, Amway es la mejor oportunidad en la historia de la libre empresa. Y esa opinión es mía. Eso es lo que yo creo.
¿Y quién lo dijo? No, yo te lo estoy diciendo yo. Y tengo que decirte que yo, para evitar una demanda, pero puede ser la opinión de un montón de gente. Y yo te puedo demostrar, y tendría que estar hablando 4 horas aquí, por qué Amway es la mejor oportunidad para un ser humano en cualquier rincón de la tierra donde se pueda construir Amway. El tiempo que tú le dedicas a este negocio no es comparable con el tiempo que tú trabajas. ¿Sí o no? La recompensa que tú recibes en este negocio jamás la vas a recibir donde tú trabajas. ¿Sí o no? Entonces, si hay gente que no lo está haciendo o hay gente que no lo quiere hacer, es falta de información. La próxima pregunta de esa persona es, ¿tú estarías dispuesto a ir conmigo a un seminario? ¿Para qué? Para que te informes. ¿Podrías ir a la convención? ¿Para qué? Para que te informes. ¿Podrías escuchar este CD? ¿Para qué? Para que te informes. ¿Podrías ir conmigo al Open Meeting? ¿Para qué? Para que te informes. ¿Podrías ir acá a semi-offline? ¿Para qué? No, yo no puedo hacer nada de eso. Entonces, punto y coma, busca el otro. ¿Por qué? Ayer decía Lina, a veces hacemos el luto muy largo, ¿no? Algo así decía. Guardamos luto muy largo. Ay, me dijo que no, una semana de luto. Porque fulano me dijo que no. Hasta que no me recupere, que se tiene que recuperar es él. No, pero tú te vas a recuperar ahora del susto. El negocio tiene que vivir convencido que nosotros somos los exponentes de la oportunidad, pero tenemos que dominar. Primero, estábamos en España compartiendo con Patrick Joyce, embajador Corona, 31 años. Estábamos comiendo pulpo a la gallega, me recuerdo, y le dije, para ti rapidito, y sin que pienses mucho, ¿cuál es el secreto? Y me dijo, rapidito, sí, no importa lo que dice, sino a quién se lo dice. ¿Me dijo eso el tipo? Yo llevo años para descubrir esta realidad. No importa lo que dice, sino a quién. Condición número 1 para construir negocio con alguien, que sea receptivo a lo que tú quieres hablar. Si por alguna razón él es receptivo con otro, déjalo que entre con otro. Sí, pero no pierda el tiempo con él. Porque en ese periodo de vulnerabilidad, que es la primera etapa del negocio, acuérdate que te dije que había 3 etapas, te la voy a decir 3 antes de que pierda el hilo. Resistencia, aceptación, momentum. Resistencia, doy el plan, el tipo incrédulo, preguntas, dudas. Él está comparando lo que tú le dices con todo lo que le han recibido él en su vida, con todos los regaños que ha recibido, con todas las cosas negativas, con todas las cosas que le han dañado su autoestima. Él está en el proceso. ¿Sabes? ¿Sí o no? ¿De qué depende de que pueda superar la etapa de vulnerabilidad? De la capacidad de información que él esté dispuesta a recibir de ti. De la docilidad con que él escuche tu mensaje. Del respeto que te tenga y la consideración. A veces yo doy el plan, está una persona sentada y al lado del invitado. Y yo estoy explicándole el plan a la persona invitado por él. Y cuando yo estoy hablando me dice, todo eso es mentira. Todo lo que estoy diciendo es mentira. Sí. ¿Quién te invitó a ti? Él. ¿Él qué cosa es tuyo? Amigo. ¿Tú crees que tu amigo te está diciendo mentira? No, él es mi amigo. ¿Pero qué es lo que tú me estás diciendo? Que tu amigo te está engañando. No es que a lo mejor tú engañaste a mi amigo, oye. Le digo, amigo tuyo, tú eres el amigo de él. Sí, ¿para qué tú lo trajiste? Para darle información. Sí, tú le dijiste que yo te engañé. No, yo lo traje para que él dé una opinión. ¿Cuál es la opinión que usted tiene? No, es que la opinión que yo tengo es que yo no quiero recibir información. Así de un gusto, váyase. ¿Sí o no? Porque si tú no me permites, es que tú quieras hablar con un sordo. ¿Tú puedes hablar? A menos que te comuniques con él. Si tú no tienes, me sientas un japonés delante y te hablo español, ¿hubiera comunicación? Si tú le das plan a Nakajima en español, él entra. ¿Pero entró con quién? Con un japonés. Entonces la comunicación es muy importante. Para la etapa esa de vulnerabilidad, en esa etapa es donde se define si la persona lo va a hacer o no. Y esa etapa consta de diferentes eventos y diferente información que él tiene que estar dispuesto a recibir. Si él no descubre la realidad con información, él va a descubrir o él va a llevarse una imagen de lo que es Amway con desinformación. ¿De quién? De las personas que de Amway no saben nada, pero se la pasan hablando porque tienen alguna referencia. El anclaje que tiene cada persona de los eventos en la vida tiene que ver con su propia experiencia. Si a usted alguien le presentó el negocio de Amway anteriormente, te lo digo para entender al ser humano,
y esa persona a quien que le presentó el negocio le cayó mal, automáticamente y por asociación usted le cae mal automáticamente a esa persona, porque hay un anclaje negativo. No es que él sepa lo que es Amway. Cuando yo me tropecé, miren, el 85% de las personas que han entrado con nosotros en el negocio de Miami, supuestamente creían saber lo que era Amway. O sea, tú le decías a ellos, ¿y tú sabes lo que es Amway? Sí, a mí me lo presentaron, mi mamá vendió Amway, mi tío vendió Amway, mi primo lo insistió por todo. O sea, 85 de cada 100 no es un negocio nuevo. El proceso que nosotros vivimos es un proceso de reeducación. Y yo me imagino que en México en algún momento hay generaciones nuevas que nunca han oído hablar de eso, pero cuando llegan a la casa lo está esperando el papá que sí ha oído hablar de esto. ¿Sí o no? Y le dice, yo estuve en eso, y aquí tú tienes que esperar esto de un ser humano. La persona te va a escuchar a ti, que eres un desconocido, o va a escuchar a su amigo, que es su mejor amigo. ¿A quién tú crees que va a escuchar? Entonces, a ti y a mí como profesionales de esta industria, lo que nos toca entonces es entender nuestro entorno. ¿Para qué? Para no frustrarnos nunca. Es entender nuestra realidad. Me va a tocar en Hermosillo hablar con alguien que él cree lo que es Amway. Me va a tocar en Hermosillo hablar con alguien que él cree que Amway es el detergente. Me va a tocar hablar en Hermosillo con alguien que él cree que los productos de Amway son caros. Me va a tocar hablar con Hermosillo con alguien que su papá estuvo en Amway. Y me va a tocar hablar con Hermosillo personas que van a ser receptivas y que se van a dar el tiempo de estudiar por la confianza que yo le brinde. La confianza. Es muy importante entender nuestro entorno porque yo creo que si nosotros logramos entender nuestro entorno, entonces nosotros nunca vamos a abandonar el negocio. Ya sabemos que es una cuestión de carrera. Y lo único que nosotros tenemos que perseguir con todo lo que hacemos es mejorar el índice de retención. Nosotros no ganamos nada con entrar a una persona al negocio y que se nos vaya. Nosotros tenemos que perfeccionarnos en el arte de retener a la persona. Y la persona se retiene en el negocio cuando ella, por su propia información y convicción, tú la vas a ayudar, pero por su propio razonamiento, por su propia información y por su propia convicción, hace el negocio de Amway aunque usted no lo haga. ¿Entendiste esa parte? Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre a nosotros si nosotros entendemos este proceso y tú nunca has hecho esto y tienes poquita experiencia? Lo que tienes que hacer es aprender. Decir, ok, a mí me toca dar planes todos los días, déjame ver en qué posición yo tengo que ubicarme para yo ser confiable, para yo encontrar a la persona receptiva a la información y para no perder el tiempo. ¿Está bien? Entonces, en la medida que tú te sientes con un ser humano, que de esto sepas mucho, poco o malo, cosas negativas, y esa persona sea receptiva y usted esté preparado para educarlo en el proceso, esa persona se queda contigo, aunque no tenga resultados. Porque ya sabe que es un proceso o un camino a transitar. En otras palabras, Amway es una realidad que no todo el mundo percibe. Papel tuyo y mío, lograr que las personas perciban la realidad y no algo equivocado. ¿Está bien? Y para entender ese proceso necesitamos comprender el funcionamiento de la persona en general, cómo funciona. Usted me va a escuchar a mí o usted va a escuchar a su vecino. No, yo prefiero escuchar a mi amigo porque nunca me ha engañado, siga desinformado. Usted me va a escuchar a mí, usted me va a acompañar a mí, usted se va a dar la oportunidad. Ahora, ¿cómo es que yo neutralizo, cómo yo llevo a que una persona, por lo menos yo el recurso que uso, que una persona se muestre interesado? Después que cualquiera te dice cualquier disparate, primero no puedes perder la paciencia, ¿sí o no? Tienes que ser paciente. Cuando una persona viene y te dice cualquier disparate, dice, ay, otra más con otro disparate, ¿sí o no? No es, ay, ¿dónde me meto? No, otra más con otro disparate. Dice, aquí hay gente con disparate en la cabeza en todo tipo, ¿sí o no? Le dice, ok, pregunta. Esta es la pregunta mágica que nosotros siempre hacemos. No hay ningún problema, yo sé cómo tú te sientes, yo por momento me sentí igual, yo era incrédulo, no tenía información, no sabía lo que era Amway, yo descubrí una realidad, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Y si esto fuera verdad? ¡Pum! Y le enseño los ingresos que paga Amway. Yo uso mucho una tablita que se usa en Estados Unidos. Le digo, si esta oportunidad te produjera $100,000 al año, si eso fuera verdad, fíjate, yo no te estoy diciendo que es verdad, si fuera verdad, pregunta fulano, ¿tú te darías la oportunidad de dedicarle un tiempo conmigo para investigarlo?
No, es que yo niego que eso es... Ya está negando la realidad ya. Eso es como la gente que dice ¿cómo se llama? La gravedad no existe. Y tú le dices, tírate un tercer piso a ver si flota. Hay gente que niega la realidad, ¿es verdad o mentira? Pero él no está negándote a ti, él está negando la realidad. Si estos fueran ingresos que tú pudieras generar en tu vida, dedicándole 1 o 2 horas diarias, pregunta, ¿tú me acompañarías? No, yo no te voy a acompañar, yo no creo que eso sea verdad. Y mi realidad y mi percepción dice que eso es mentira, ha sido un gusto. No pierdas ni un minuto de tiempo. Después te lo vas a tropezar un día, como nos lo tropezamos Leite y yo en la profundidad. Y te va a decir, ¿qué ha cambiado de ti? No, es que tú no sabías explicarlo. Ha sido un gusto. ¿Con quién entró? Con fulano. Ah, perfecto. Él no sabe que está en mi negocio. Lo que tienes que hacer es, cuando una persona te dice que no, es seguir auspiciando gente para que vayan y lo vuelvan a auspiciar, alguno de ellos. ¿No entiende eso? Porque en el negocio no es que ellos no van a entrar, lo que van a entrar con alguien que tú vas a entrar. Ahora, si tú entiendes esa dinámica, entras bailando, entras relajado, no te asustas, pasa esa etapa de resistencia, después viene la etapa de la aceptación. La aceptación, oye, yo es que he recibido información, yo fui a un seminario, yo fui a una convención, esto es verdad, y ahora él es el que tiene el problema. Porque ya está en la etapa de aceptación, pero sus amigos le dicen a él lo que él me decía a mí, ¿te acuerdas? Y entonces viene para atrás y dice, los amigos míos no entienden esto. Y yo le digo, ya sé cómo tú te sientes, yo me sentí igual contigo. ¿Te acuerdas cuando tú empezaste? Pero Pepe, es verdad, entonces tienes que vivir el proceso. Esa etapa de aceptación es donde la persona ya lo acepta, pero no tiene resultado. Y le digo, bueno, ¿tú estás dispuesto ahora a perseverar en el intento? Sí, bueno, persevera ¿hasta qué? Hasta que tú te eduques, te entrenes, te prepares, crees la habilidad y traigas a otras personas. Y entonces cuando él empieza a traer personas y empieza a armar sus equipos, que aquí también existe el Fast Track, se empieza a enfocar y trabajar con la ayuda tuya, entonces crea una cosa que se llama momentum. Pero el momentum es para él, no es para el último que entró. Para el último que entró, ¿dónde está? En la etapa de la resistencia, vulnerable. Ahora, ya tú sabes que tú no eres vulnerable. Ya tú sabes que si tienes que empezar de cero, vuelves a empezar. Y tú lo que andas buscando es que masivamente tu equipo comprenda esta realidad. La verdad es que se me acabó el tiempo de Leite. Mira cómo está Leite. Ah, bueno, yo empecé por ahí. Son 100 y pico de cosas de lámina. Y ya se fue el tiempo ya. ¿Qué cosa? Aquí aparte de calor, funciona el tiempo más rápido. Lo voy a dejar con Leite y después hablamos, pero ya déjenme hacer un resumito. La realidad no tiene nada que ver con la percepción. La percepción es el nivel de información que las personas tengan. Si la persona se quiere informar, tú puedes hacer que su percepción se iguale a la realidad y tendrás un socio. Si la persona no se quiere informar, tienes que dejarlo. ¿Por qué? Tienes que buscar a otro para no perder el tiempo que pueda vivir el proceso. Así que los dejo con Leite y gracias. Bueno, le quise poner esa foto para que vean el antes y el después. Te voy a decir a ti, ¿quién está aquí por primera vez? Levante la mano, su primera convención. Levante la mano, un fuerte aplauso, felicidades. Así hace 7 años, Pepe y yo también fuimos a nuestra primera convención. Te voy a contar por qué nosotros hicimos este negocio. Éramos unos empleados tradicionales. Yo estudié, hice medical coding, después que trabajé en una compañía en la Brinks, que por aquí está también, la hemos visto por ahí. Pepe me decía, si no quieres trabajar como un esclavo, por lo menos tienes que hacer un oficio. Eso después se lo voy a contar en la historia. Pero me gradué y tenía los beneficios de trabajar en el gobierno, todas esas cosas. Pero nos dábamos cuenta que al final la vida era igual. No teníamos libertad económica, financiera, no había tiempo de calidad. Él trató de tener su propia compañía haciendo Drawways, trató de levantar muchas empresas, negocios tradicionales. No funcionaba. Al final éramos unos esclavos, porque tanto como el empleo como los dueños de negocio teníamos que dedicarle todo el tiempo para hacer las cosas producir. El cheque siempre se acababa antes que el mes. Yo no sé si mucha gente está en esa situación, pero hace 7 años nosotros estábamos ahí, cuando aquello no había niños. Gracias a Dios, porque la situación estaba crítica. Estábamos a un cheque,
a un cheque solamente de la bancarrota financiera. Fallaba un cheque, estábamos en crisis porque vivíamos al día. Y nosotros teníamos muchos sueños, esa es la verdad. Yo creo que si tú dejas tus raíces es para llegar a hacer cosas grandes, porque tú no vienes aquí solamente a estar un poquito mejor, ni a sobrevivir. Tú vienes aquí a tener posibilidades. Esto es un país de posibilidades, de soñadores para empresarios. Lo que pasa es que venimos con una programación. Y cuando llegamos aquí todo el mundo nos dice, estudia inglés, haz una carrera, por lo menos para que tengas un sueldito. Tienen un regalo, señores, aprécienlo. Una oportunidad como esta que nació en un país de oportunidad como es los Estados Unidos, se ha extendido a 89 países y ustedes la tienen en todo México. Aprovechen eso. Nosotros los cubanos soñamos que con el día en que este negocio pueda llegar a Cuba. ¿Se imagina? Tenemos que hacerlo con todo el mundo que tenga un sueño por desarrollar en su vida. Y nos dimos cuenta que con la programación mental que nosotros teníamos era imposible tener éxito. Porque si tú ves, las personas de éxito no piensan igual, ¿ves? No se expresan igual. La programación que nosotros teníamos que sufrir una metamorfosis. Por eso te pongo esa foto. Eso fueron 7 años antes. Yo estudiaba en Medical Coding, como te dije, estaba estudiando ahí, estudiaba y trabajaba. Digo, Pepe, me mataste, esa fue la peor etapa de mi vida. Dormía 5 horas diarias, comía muy mal. Estaba estresada porque trabajaba con dinero. Y tenía que tener mis 5 sentidos, dormía muy poco. Así la encontré y así la convertí. No, él no me encontró así, mentira. ¿Oíste? ¿Para acá lo mismo? He mejorado. Vaya, yo creo que bastante. El punto es que tú tienes que empezar a visualizarte. ¿Cómo tú quieres verte? ¿Cómo tú quieres lucir? Tú tienes que sufrir un cambio. Tú tienes que empezar a poner en tu mente, en este negocio, información positiva, reprogramarte. Tienes que empezar a romper viejos hábitos que te mantienen hasta ahora donde estamos y con los resultados que tú tienes, porque han sido decisiones y acciones que has tomado en el pasado que te mantienen donde estás. Entonces tienes que entender que todo el mundo quiere el éxito, todo el mundo desea una vida mejor, todo el mundo quiere el beneficio del éxito, todo el mundo desea tener esas cosas que se tiene cuando, no solamente el dinero, porque el dinero solamente es un complemento del éxito, es muchas cosas, Señor, es una calidad de vida, es una manera de vivir, es un estilo de vida, es una manera de pensar, porque no es el dinero lo que te hace a ti, es en quien tú te conviertes para hacer las cosas que tú logras en la vida, es por quien tú te conviertes. El dinero es solo algo material que viene y resuelve el 99,9% de los problemas. No es mentira, pero es en quién tú te conviertes, en la persona que tú eres capaz de producir lo que tú tienes en la vida. Porque te pueden quitar todo, pero el conocimiento, la sabiduría, eso nunca se va. Y puede suceder cualquier cosa, que lo que tú aprendes, eso tú te lo llevas contigo y levantas un imperio donde quieras. Porque los principios de éxito funcionan en este negocio y para cualquier cosa que tú vayas a hacer en la vida. Tú te das cuenta después que con tiempo y dinero solamente es el preámbulo para hacer realmente lo que a ti te gusta en la vida. Aquí en este negocio entran muchos profesionales, entran médicos, ingenieros, abogados. No solamente personas que no tenemos el medio, somos unos soñadores, porque nosotros éramos unos empleados comunes y corrientes. Yo no tengo estudios universitarios, Pepe sí fue a la universidad. Estudió matemática, nada más que le sirvió para entender el negocio. Pero yo le digo, mira, no me arrepiento, porque como él dijo ayer aquí, sin título pero con el cheque. Eso es mejor que tener un cheque colgado en la pared y no tener con qué pagar la renta. ¿Es o no es? Yo digo, porque la carrera que tú vas a desempeñar en este negocio si realmente te prepara para una vida de éxito. Pero tienes que entender que hay que sufrir un proceso. No vas a entrar hoy, a los 6 meses te vas a ganar 100,000, 200,000, 300,000 dólares. Este negocio es tan maravilloso que nos da la oportunidad, a ti y a mí, desde cero, de crear un imperio. Pero tienes que entender el proceso y tienes que pasar el proceso. No puedes abandonar. La gente abandona antes de pasar el proceso. Y hay veces que tú trabajas y explicas y crees que no está pasando nada en tu negocio. Está pasando, está sembrando y está pasando dentro de ti porque te estás transformando. Nosotros hemos tenido muchas personas acompañándonos en este negocio por 1, 2 años, 3 años. Tú lo ves en los eventos solitos. No pueden auspiciar a nadie. 2 años más solitos. Y en 3 años se les revienta el negocio.
Digo, tú crees que no ha pasado nada. Interiormente en tu vida ha pasado, interiormente has tenido un cambio, te has preparado para el éxito. Porque no es cuestión de suerte. La suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Así que yo prefiero una gente que se está preparando para cuando le llegue el diamante tenga la oportunidad de auspiciarlo, a que no estés preparado y se te para un diamante delante y lo dejes morir, porque tú no tienes la información ni la preparación para atraer a nadie, ni impactarlo, ni influir a que se quede a hacer este negocio. Entonces tienes que pasar un proceso, tienes que romper con viejos hábitos. Hay gente que dice, ustedes están fanáticos, no ven ni noticias. Digo, llevo 7 años sin ver noticias y eso no me ha servido para nada. Las noticias las hago yo en mi negocio. Yo vivo contenta, actualizada, soñando, hablando de las cosas que vamos a hacer. A mí no me interesan las tragedias. Cuando viene un huracán todo el mundo me avisa, no necesito ver noticias. Cuando pasa algo también, mataron a no sé quién y yo que voy a resolver, si lo pudiera resolver por lo menos, pero no voy a resolver nada, así que no me interesan las cosas negativas, me preocupo por las cosas positivas, me preocupo por la gente a la que puedo ayudar a lograr sus metas. Eso es lo que me preocupa en mi vida ahora. Con las cosas malas no voy a resolver nada. Así que telenovelas, no velas. Ya lo dice el nombre, señores. Eso no aporta nada a tu vida. Me di cuenta de eso también. Mi telenovela la hago yo con mi esposo, con mis hijos. Todos los días hacemos un álbum de fotos. Hemos recorrido muchos lugares, los que nunca pensaba recorrer en mi vida. La telenovela la hago yo diariamente en mi vida. ¿Para qué perder el tiempo con cosas que no aportan a tu vida? Tú tienes que saber que cuando tú entras a este negocio, tú te conviertes en un empresario. Tienes que invertir en tu negocio. Hay personas que te dicen, ay, pero ¿por qué tengo que hacer una orden cuando entro en el negocio? Digo, ve acá. Y si tú abres una zapatería, y si tú abres una librería, y si tú abres un mercado cualquiera, tú vas a esperar a que llegue el primer cliente, le vas a enseñar un catálogo, le vas a decir qué quieres para ordenártelo. Tú tienes que tener un inventario, tú tienes que tener un stock, tú tienes que probar tus productos. Porque no hay mejor referencia que cuando tú pruebas tus productos y estás convencido que son los mejores. No hay ningún negocio en que tú, sin invertir un peso, tengas ganancia. Eso no existe. Es más, cuando tú abres un negocio tradicional, inviertes miles de dólares que no tienes que invertir en este negocio. Es ridícula la inversión que se hace en este negocio comparado con el income que te da. Es ridícula la inversión. Invierte en tus productos, usa tus productos, enamórate de tus productos para que tú veas que tú los vas a referir con pasión. Tienes que invertir en ellos. Es muy poca la inversión que se hace, señores. Y tú tienes que cambiar la programación porque el empleado cree que no está invirtiendo, que está gastando en este negocio. Eso es programación de empleado. Tengo que ir a un seminario, tengo que pagar mi seminario. Claro que sí, la universidad no se paga. Y bien cara. Para que estudies 5 o 10 años, termines, tengas que empezar a buscar dónde trabajar. Te piden años de experiencia, porque ahora a todos lados te piden años de experiencia. Tienes que empezar por abajo para a lo mejor ganarte $100,000 en 5, 7 o 10 años de trabajo. Cuando eso te lo puedes ganar aquí, ¿entiendes? Entonces tú tienes que pagar la universidad aquí en este negocio. De personas que no son teóricos, que no son financistas, que tú vas a la universidad, te están enseñando finanzas y andan en un carro, cuando tú no te quieres montar o se montan en una guagua y están pelados. Aquí tú no aprendes de teóricos, aquí tú aprendes de personas que tienen el éxito, que han recorrido un camino, pero tú tienes que pagar por tu conocimiento. Hoy estás invirtiendo para ti. Fíjate que yo llevo 7 años en este negocio. Una convención cuesta lo mismo, pero ahora ¿cómo trabaja esa misma convención impactando todo mi grupo? Más de 8,000 personas. Es una inversión para mí. Hoy la haces para ti, pero el día de mañana, ¿cómo trabaja? ¿Cómo impacta una convención, un evento en todo el grupo que tú tienes aquí sentado? El día de mañana, ¿cómo te gustaría que te recibieran a ti en una tarima? Tú ves que te pagaran también por tus conocimientos, por lo que tú impartes. Tú tienes que entender que todo lo que tú haces en este negocio es una inversión para ti. Tú eres el más beneficiado. Tú eres quien más te beneficias invirtiendo. Vacía tu bolsillo en tu cerebro para que tu cerebro luego llene tu bolsillo. Tienes que entender que hay viejos hábitos que hay que romper. Hay que hacer nuevas cosas, nuevas programaciones. Necesitas el ambiente con el que tú te rodeas. El ambiente con el que tú estás conectado son la influencia de tus pensamientos. Tus pensamientos son los que van a dictar tus acciones. Y tus acciones traen consecuencias buenas o malas.
pero todo es el entorno en el que tú te relacionas. Si andas con gente negativa, te vas a volver negativo. Si andas con gente que no vas para ningún lado, te vas a volver como esa gente que no van para ningún lado. No te motivan, no te entusiasman. Si andas con ganadores, vas a terminar pensando como un ganador, teniendo éxito, porque la vida es maravillosa. Simplemente venimos de una programación y tenemos que desprogramarnos para el éxito. Hay muchas cosas lindas que te esperan. Es poco tiempo, así que en la otra sesión seguiré hablando. Pero la vida es maravillosa, señores. La primera meta que se tienen que poner en su vida es diamante. Llena diamante. La vida cambia. Uno a veces dice, ¿por qué me demoré tanto? Si hubiera sabido que tenía tantas recompensas, que mi vida iba a cambiar en tantos sentidos, me hubiera apurado más. Es no perder el tiempo con nadie, como dice Pepe. Es entregar el corazón y decir sinceramente a un ser humano, estoy haciendo esto para cambiar mi vida, para cambiar la vida de mi familia, para romper con la miseria, con la mediocridad que me había rodeado todos estos años. Quiero romper con eso. ¿Estás dispuesto a acompañarme a emprender una carrera maravillosa para cambiar el mundo y cambiar un poco la sociedad? Que esta falta de esperanza, que esta falta de recompensa, de tener una calidad de familia y de tener libertad de decisiones en su vida. Así que los quiero mucho y nos vemos en la tarde. El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.